Continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica. Nos basamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, en la segunda parte de esta maravillosa obra, San Pío X, Catecismo Mayor. Pregunta 279. ¿Por quiénes hemos de orar? Charla número 5. Hemos de orar por todos, a saber, por nosotros mismos, por nuestros padres, superiores, bienhechores, amigos y enemigos, por la conversión de los pobres pecadores, de los que están fuera de la iglesia, y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, el Papa dice muchas cosas en pocas palabras. Hemos de orar por todos. Sabemos que sin oración no hay salvación. Hemos de orar por todos. Primero por nosotros mismos. Por lo tanto, es bueno hacer las oraciones de la mañana y de la noche cada día. Hemos de orar por todos, por nosotros mismos en primer lugar, por nuestros padres, por nuestros padres. ¿Por qué? Porque a nuestros padres debemos la vida, debemos todo lo que somos, lo que tenemos. Durante años nos han cuidado. Debemos rezar por nuestros padres, superiores, bienhechores, amigos y enemigos. En la oración que se hace, la oración clásica tradicional que se hace la noche, la última oración dice esto: roguemos por vivos y por los fieles difuntos. Derrama, Señor, tus bendiciones sobre mis padres, mis hermanos, mis amigos y mis enemigos. Proteja a todos aquellos que me has dado por maestros, así espirituales como temporales. Socorre a los pobres, prisioneros, afligidos, caminantes, enfermos, agonizantes. Convierte a los herejes e ilumina a los infieles. Dios de bondad y misericordia, ten piedad también de las almas de los fieles que se hallan en el purgatorio. Al ser el fin de sus penas, concede el descanso y la luz eterna a aquellos por los cuales tengo más obligación de orar. Qué maravilla y qué riqueza. Entonces debemos rezar para todos. En primer lugar, por nosotros mismos, dijimos. Por nuestros padres, es legítimo, es bueno que sean amados, honrados, que se salven. Por nuestros superiores, así religiosos como civiles, porque su carga es pesada, el peligro es grande. Cualquier error de ellos tiene consecuencias sobre la iglesia o sobre la sociedad. Entonces, por ejemplo, San Ignacio de Loyola rezaba dos veces al día por el Papa y por Felipe II de España, el rey de España. Por nuestros bienhechores, es normal si ellos nos ayudan con sus bienes materiales, nosotros debemos ayudarlos con nuestras oraciones, darles bienes espirituales. Una vez estaba en un convento, y bien después del almuerzo, iban los monjes, yo los acompañaba, cantando salmos, iban a la iglesia cantando salmos y rezando por sus bienhechores. Debemos también rezar por nuestros amigos para que perseveren en el bien y sean protegidos del mal. Debemos rezar por nuestros enemigos. ¿Y por qué por los enemigos? Y porque es cumplir el Evangelio. Nuestro Señor rezó por ellos. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Además, al rezar por ellos, y si ellos se convierten, ya tenemos menos problemas y menos enemigos. Y en segundo, estas almas están en peligro. Si tienen odio, rencor, quieren hacer fechorías, y bien pecan. Entonces rezamos para que Dios los ayude a salir de esta situación. También rezar por la conversión de los pecadores. Queridos hermanos, los pecadores están en gran peligro
de perdición eterna. Es dogma de fe católica que toda persona que en ese momento está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. Por eso es importante rezar por ellos, hacer sacrificios por ellos, limosnas, ayunos para su conversión y también ayudarlos a convertirse, convertirse. ¿Por qué? Porque a veces ellos están tan paralizados por su pecado, no se dan cuenta en qué peligro están. El padre Antonio Royo Marín, por ejemplo, el gran teólogo español del siglo XX, decía: ninguna inteligencia creada o creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. El pecado mortal es el infierno en potencia, es decir, uno puede caer en el infierno en el cualquier momento. Es algo muy peligroso. Entonces, el hecho, por ejemplo, de haber suprimido los conventos fue una catástrofe, y esto fue hecho por Martín Lutero, este pobre perdido, ¿no? La oración hace contrapeso. En el tiempo pasado, en la cristiandad, y bien había los que defendían el territorio y la patria contra los malvados, los enemigos, los que trabajaban la tierra para producir alimento, y los que rezaban para atraer el rocío celestial de la misericordia de Dios sobre la tierra y protegerla. Cuando San Luis estaba en la cruzada, San Luis rey de Francia, hubo una tempestad, los soldados tenían miedo, y él dijo: tranquilos, es medianoche, los monjes van a levantarse para rezar y pedir y ayudar. Entonces, la oración para justos, para que perseveren, y pecadores para que se convierten. No solamente oración, también la limosna, dije, el sacrificio, el ayuno, escuchar misa por ellos, hacer celebrar misas por ellos, todo esto ayuda. También rezar por los que están fuera de la iglesia, para todos los herejes, los esmáticos. ¿Por qué? Y porque está en peligro de perderse. El que está fuera de la iglesia, en palabras de todos los santos de 20 siglos, está como fuera del arca de Noé. Lo que el arca de Noé fue para la humanidad, y bien la iglesia es actualmente para la humanidad. Fuera de la iglesia que Cristo fundó, Cristo no tiene otra iglesia. Incluso el perdón de los pecados que otorga nuestro Señor, lo otorga mediante su iglesia. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados que no perdonados, y a quienes tienen que quedar retenidos. Es algo importante esto. Hoy cualquiera funda una secta y dice: aleluya, soy cristiano, represento a Cristo. No es verdad. Cristo ya fundó su iglesia hace 2000 años y no tiene ninguna otra. Entonces, la oración por los que están fuera de la iglesia es muy importante. Rezar por todos los que se dicen cristianos, claro. También rezar por los que no son cristianos, por los maometanos, por los judíos, por los musulmanes, por los budistas, por los paganos, por los ateos. Peor todavía. Los ateos todavía es peor, porque un pagano, un no cristiano, todavía sabe que Dios existe arriba, pide misericordia a su creador, puede tener el deseo del bautismo, de hacer la voluntad de Dios y salvarse, mientras que un ateo nunca reza, nunca pide nada. Entonces, rezar por esta gente sí es importante. Y hemos dicho, para que la oración sea buena, hace falta que sea humilde, que sea confiada, que sea perseverante y que sea según la voluntad de Dios. Pedir, en primer lugar, lo que es acerca de la salvación eterna. Y finalmente el Papa dice: rezar por las benditas almas del purgatorio. ¿Por qué? Y porque las almas del purgatorio ya no pueden merecer para sí mismas, están ahí sufriendo y esperando que llegue el socorro. Entonces, rezar por las almas del purgatorio es una grande caridad. En la medida que rezamos por ellas, ellas también rezan por nosotros. En la medida que ayudamos a las almas del purgatorio, bien, las almas del purgatorio, una vez que llegan al cielo, bien, nos ayudan. Y también siendo
nuestros hermanos, estando en estado de gracia y haciendo parte de la comunión de los santos, ellas pueden también ayudarnos. Hay gente que dicen que reciben muchas bendiciones, mucha ayuda, mucho socorro de las almas benditas, y ellas también las ayudan. Entonces debemos orar para todos, por nosotros mismos, por nuestros padres, superiores, bienhechores, amigos, enemigos, por la conversión de los pobres pecadores y por los que están fuera de la iglesia, cristianos y no cristianos, paganos, y también por las almas del purgatorio, dijimos. También rezar por uno mismo. Por ejemplo, se cuenta en la vida de San Columbano que un día se vio rodeado de 12 lobos hambrientos que abrían ya sus fauces para devorarle. Lleno de confianza, acudió al Señor diciendo: Señor, veis que necesito vuestra ayuda. Ven a mi socorro. Dios escuchó la oración del santo y los lobos huyeron sin saber por qué. Se fueron dejándolo en paz. Rezar por los demás. Y bien vemos, por ejemplo, que un santo dijo a Santa Mónica: es imposible que perezca hijo de tantas lágrimas y oraciones. Y finalmente el rebelde Agustín se convirtió y se hizo el gran Agustín. Se cuenta también la historia, varios historiadores cristianos, Eusebio, Tertuliano, cuentan que en el ejército romano había una legión cristiana, y de repente los romanos fueron rodeados por tremendos enemigos, y ellos estaban muriendo de sed. ¿Y qué pasó? Bien, los soldados cristianos rezaron, y de repente vino una lluvia muy abundante sobre los romanos. Pudieron beber y dar de beber a sus caballos, y cayeron bastantes relámpagos que espantaron a los adversarios, y se fueron y los dejaron en paz. Entonces vemos que sí, la oración tiene efectos, hay alcance de Dios, ayuda y misericordia. Mientras más uno reza con atención, con recogimiento, con devoción, más recibe. El padre de Granada dijo: lo que conviene al enfermo, mejor lo sabe el médico que el enfermo. Y sí, Dios dijo: pedid, recibiréis, sin mí nada podéis hacer. El que pide, recibe. El que toca la puerta, se le abre. Pedid y recibiréis. Entonces, queridos hermanos, oración, oración, oración. Y dichosa, 1000 veces dichosa la familia que reza cada día, si posible, juntos. La oración de la mañana, la oración del día, el Angelus, Santo Rosario, y también hacer pequeñas oraciones que llamamos jaculatorias. Y también la oración ayuda para sus trabajos. Por ejemplo, el célebre sabio Morse, inventor del telégrafo, bien, dice: cuando yo no sé qué hacer, rezo, pido al Señor ayuda, y viene la luz. Y el primer parágrafo que este sabio mandó fue esto: grande es la obra que ha realizado el Señor mediante su servidor. Pedir, pero pedir con confianza. Y hemos dicho, la oración tiene su eficacia en la medida que uno vive en gracia de Dios, en amistad con Dios, o quiere salir del pecado pidiendo misericordia a Dios.